¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más del Talión. Lo hacemos desde este coquetísimo Hotel Ancasti, donde llevamos adelante las grabaciones de este programa, que hoy cuentan con la participación de tres importantes referentes. Nos referimos al flamante secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Germán Craneviter, quien al momento de su asunción inmediatamente consintió la primera entrevista con el Talión, y vamos a hablar con él acerca de todo sobre las prioridades que el intendente Gustavo Sadi ha marcado en el rumbo de lo que también fue la gestión de Fernando Monguillot, que acaba de asumir como ministro de Gobierno del Poder Ejecutivo Provincial. Desde el otro lado de la vereda, desde la oposición, Tiago Puente, diputado provincial, sigue cuestionando lo que son los decretos que el Poder Ejecutivo Provincial ha enviado a la legislatura y fundamentalmente lo que tiene que ver con la creación de la figura del defensor del pueblo por oposición al eliminado ente regulador. Pero también vamos a hablar con el juez Rodrigo Moravito, ya que el tema de la punibilidad, la edad de imputabilidad de los menores está dando mucho que hablar en la Argentina, y sobre la base de algunos casos sobre los que se ha sentado algún tipo de jurisprudencia a nivel local. Dicho esto, vamos a la pausa y ya estamos con nuestros primeros invitados. Y en este bloque del Talión hablamos con el diputado Tiago Puente, muchos planteos de la oposición que tienen que ver con decisiones y con decretos que ha enviado el Poder Ejecutivo hacia la legislatura provincial. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mario? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y analizando esta realidad que parece pragmática, que día a día va generando novedades, y si le parece, comenzamos por todo este conjunto de presentaciones hasta judiciales que lleva adelante el radicalismo, los diputados del radicalismo o de la oposición, en el marco de decisiones del Poder Ejecutivo. Bueno, en la semana pasada nos ingresó una batería de decretos por parte del Ejecutivo, en donde hay algunos que violan nuestra Constitución. Entonces nosotros hemos hecho una presentación ya en la justicia, un amparo en donde pedimos la suspensión y la medida cautelar correspondiente y la declaración de inconstitucionalidad, principalmente la del defensor del pueblo. Un decreto, bueno, Mario, en el 2011 se crea la Defensoría del Pueblo por ley, en donde estipulaba que duraba 5 años, por ejemplo, que lo elegía la legislatura mediante propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Durante 14 años que gobierna el kirchnerismo, nunca se les ocurrió poner en funcionamiento el defensor del pueblo, y de la noche a la mañana, a través de un decreto, modifican la ley del defensor, lo llevan a 12 años en primer término, o sea, de 5 a 12 años, un traje a medida de Dalmacio Mera, y digo esto porque 54 años tiene Dalmacio Mera. Lo hacen durar 12 años al cargo justito para que se jubile. Segundo, le quitan la facultad al Poder Legislativo y le atribuyen al propio gobernador, al Poder Ejecutivo. Entonces ahora el gobernador, a través de esta modificatoria, es el que nombra el defensor del pueblo a dedo, y entre otras cosas también, le eleva el sueldo al defensor del pueblo y lo lleva a lo que va a significar el sueldo del vocal del Tribunal de Cuentas. Paralelo a esto hace otro decreto y a los vocales del Tribunal de Cuentas los equipara el sueldo con los ministros de la Corte. Entonces, los ministros de la Corte, los 3 vocales del Tribunal de Cuentas, que son exministros de Raúl Jalil, y el defensor del pueblo, van a cobrar todos como ministros de la Corte. Bueno, esta piña a la institucionalidad, porque la Defensoría del Pueblo debería ser un hombre independiente, y nada de esto sucede. Lo pone el propio gobernador a dedo, un exministro de él, que fue un fracaso en materia educativa. Dalmacio Mera fue un inútil en la cartera educativa. Ha sido el peor ministro de Educación de la historia de nuestra provincia y es premiado. ¿Qué puede defender Dalmacio Mera a los catamarqueños del poder? Yo creo que absolutamente nada. Bueno, todo esto nosotros entendemos que hubo ilegalidades, entonces hemos avanzado con el bloque y hemos presentado en la justicia el amparo correspondiente. Lamentablemente esto viene sucediendo en nuestra provincia. El avance que hubo con minar de militantes del partido oficialista la justicia, jueces, fiscales, ministros de la Corte,
El Tribunal de Cuentas, como lo decía recién, los dos vocales y su presidente son 3 exministros del propio gobernador que pueden controlar, es como poner el zorro a controlar el gallinero, y ahora en la Defensoría del Pueblo. O sea, permanentemente vapulea las instituciones y nos hace retroceder en calidad institucional a los catamarqueños. Diego Puente, hablando de educación, el gobernador ahora plantea, lo hizo en Buenos Aires en el marco de la última Feria del Libro, cambiar la matriz de la educación de Catamarca. Bueno, no es cambiar la matriz educativa de una provincia, no es esbozar una frase o el sentimiento únicamente. Lo cierto es que lleva gobernando 5 años nuestra provincia, van pasando 3 ministros de educación y nada se hace en serio para que realmente Catamarca deje de perder el tiempo y mejoremos nuestro sistema educativo. Somos la provincia con el peor índice de calidad educativa de la República Argentina. No es que somos una provincia donde nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo en mejorar la educación de nuestras generaciones del presente, no del futuro, del ya. Y hay que seguir los buenos ejemplos. Jujuy le ha llevado 2 años, apenas asumió el nuevo gobierno allá por el 2015, le llevó 2 años cambiar su sistema educativo, pero hubo una decisión política. Fueron hacia un pacto educativo en donde todos los sectores del sistema educativo, valga la redundancia, fueron actores principales de la discusión, del debate y de la generación de las estrategias hacia dónde tenía que ir el nuevo sistema. Hay que rediscutirlo, sí. Educación para el trabajo y la producción es lo que en muchos países del mundo han avanzado cuando reformaron su sistema educativo. Yo creo que hay que preparar el sistema educativo para el mundo laboral. Diputado, ¿esto implica también incluir dentro de la reforma constitucional esto de la matriz educativa, darle raigambre de tipo constitucional? Bueno, yo creo que sin duda en nuestra Constitución tiene que estar la reforma educativa también. Son muchos los temas que la reforma de la Constitución podría incluir, ¿no? El tema del avance de la tecnología, educación financiera, programación y lógica, la cuestión ambiental, bueno, y por ende todo esto lo engloba la reforma educativa. Entonces, creo que estas cosas son necesarias. Son más importantes estas cuestiones en la reforma de la Constitución que algunas cuestiones políticas que le puede interesar al gobernador hoy, ¿no? Pero bueno, reformar la Constitución también no es de la noche a la mañana. No, por supuesto. Diputado, el tema interno de la Unión Cívica Radical acaban de asumir sus nuevas autoridades. ¿Qué opinión le merece en el marco de la polémica previa que hubo, ¿no? Construcción de lista única o de lista de unidad? Bueno, hubo una lista única, nosotros hemos afrontado lo que gran parte de los afiliados nos decían, era necesario tratar de no dirimir en un proceso interno las diferencias que podíamos llegar a tener y tratar de lograr esta lista única. Ahora el radicalismo tiene otros desafíos. El radicalismo tiene el desafío de poder consensuar con las otras fuerzas políticas de oposición en Catamarca una alternativa para los catamarqueños, no para los radicales. Eso no tenemos que cometer el error de que nosotros tenemos que armar una alianza para los radicales o que solamente cubra los intereses del radicalismo. No, hay que armar una alianza que le cubra los intereses a los catamarqueños. O sea, es para los catamarqueños, ni siquiera es para los opositores. Entonces, ahí es en donde tenemos que trabajar mucho. La convención decidirá cuál será el rumbo de nuestro partido. Yo soy el que cree, de los que cree que el radicalismo tiene que tomar un rol con mucho sentido común, siendo autocrítico, siendo consciente del rol que hoy ocupa en la sociedad, de cuáles son las problemáticas que hoy tienen los catamarqueños y desde ahí construir una alternativa provincial para poder enfrentar y ganarle a Raúl Jalil, a Lucía Corpacci y a Gustavo Sadi. El otro día, Mario, yo te comentaba esto, ¿no? A mí me preocupa que hay muchos dirigentes del radicalismo que pareciera ser que viven en un mundo paralelo o que no son conscientes de la realidad que estamos afrontando. Un radicalismo que tiene que dejar de vivir de la nostalgia del pasado y trabajar en el presente y sobre todo en el futuro. Un radicalismo que tiene que hacerse cargo de las necesidades de la gente y no de los dirigentes. Y ahí es en donde entender que los tiempos han avanzado. No es lo mismo
el siglo pasado o fines del siglo XX, que en el 90 el radicalismo catamarqueño tuvo la virtud de haber conducido y de haber construido un frente que era el Frente Cívico y Social, pero que en el 2011, después de 20 años de poder, dejó el gobierno y hoy, a 14 años de eso, las problemáticas son otras, los dirigentes son otros, y creo que eso tenemos que ser conscientes. Hay 2 o 3 ejemplos que creo que son bastante duros para darnos cuenta de esto. En el 2011, cuando Brizuela del Moral dejaba el gobierno, los que hoy tenemos 31 años de edad, como yo, nos egresábamos del colegio y ni siquiera votábamos porque no existía el voto joven. Entonces recién votábamos a los 18 años. No existía WhatsApp en el 2011. Quien nació en el 2011 va a votar por primera vez en el año 2027. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una generación que hoy tiene 30 años que ni siquiera sabe qué hizo Brizuela del Moral cuando fue gobernador, que fue el último gobernador del Frente Cívico y Social. O quien va a votar por primera vez en el 2027, que nació en el 2011, ni siquiera fue parte de ni un día de su vida del gobierno del Frente Cívico. Entonces, ese frente electoral sirvió, fue virtuoso y dirigentes lo han construido a los últimos años del siglo XX y a principios del siglo XXI. Pero hoy es otra cosa, es otra realidad, son otros los actores y son otros los partidos políticos que son oposición en nuestra provincia. Entonces, no nos podemos poner límites, tenemos que avanzar a una construcción seria y dejar de poner en boca de nuestros próceres como si, hay muchos radicales que te dicen, Alfonsín diría, Levenson, Irigoyen, Alén dirían que, fueron dirigentes que en su tiempo, en su momento, construyeron una alternativa para la sociedad y muchos de ellos gobernaron, como lo fue Arnoldo Castillo, Brizuela del Moral y Oscar Castillo para el Frente Cívico y Social. Bueno, hoy somos otros los actores que tenemos que entender a la sociedad, no nosotros. Tenemos que entender a la sociedad y desde ahí construir un nuevo frente electoral para cambiar lo que hoy está pasando en Catamarca. Por último, Tiago, ¿cómo analizaste el tema ficha limpia, ¿no? Y lo que se dijo del presidente o de la, digamos, inserción de algún tipo de decisión en el voto o la decisión tomada por los legisladores misioneros. Bueno, Mario, vos me conocés, hace 5 años peleo por ficha limpia en la provincia de Catamarca. Lamentablemente quien gobierna no quiere ficha limpia en nuestra provincia, lo ha demostrado con sus 2 senadores nacionales, con Lucía Corpachi y Andrada votando en contra la semana pasada, y con sus diputados nacionales que también votaron en contra, y acá duerme en el Senado y ya va a perder estado parlamentario lamentablemente desde el 2022 a la fecha. Lo que sucedió en la Nación es una piña a la sociedad argentina, que demanda que la política tenga más transparencia, que la política recupere la ética y la representatividad con valores. Ha ganado la corrupción, ha ganado la impunidad, porque es una ley que es transversal, no es para un partido político. Que el kirchnerismo o que Cristina Kirchner esté doblemente condenada o Vudú o otros dirigentes del kirchnerismo no significa que sea una ley en contra del kirchnerismo, es para toda la política. Que para quienes hoy están denunciados por corrupción y sean condenados en doble instancia, no puedan volver a ocupar un cargo en la política. Es ilógico que cuando vos vas a pedir la renovación del carnet de conductor, te pidan el certificado de antecedentes policiales y a quienes aspiren a ocupar un cargo en la función pública no le pidan. Entonces, estas cosas son las cuestiones ilógicas que todavía suceden y que estas leyes vienen a cambiar. Y no es una ley de algún partido político, es una ley que nació desde la sociedad civil. Gastón Marra, Fanny Mandelbaum, son 2 grandes personas de nuestro país que se han puesto la lucha de esto, que han recolectado más de 500.000 firmas para este proyecto y que lamentablemente fue truncado por impericia, por falta de decisión política o no sé cuál fue el motivo. Pero la realidad es que faltó un voto para que se convierta en ley en el Senado de la Nación y la otra realidad es que todo el kirchnerismo, el PJ de todas las provincias han votado al unísono en contra de ficha limpia.
y que incluso han festejado la derrota de Ficha Limpia, que eso es lo más triste. Han festejado un proyecto que buscaba que los corruptos se aparten de la administración de los estados, del Estado Nacional, del Estado Provincial y Municipal, que lo vamos a seguir peleando en Catamarca. A mí me frustró mucho, la verdad que me frustró mucho, Mario, porque son esas cosas que vos decís, la política tiene que abrazar a las ideas y a lo que la sociedad reclama, no vapulearla, no darle piñas, porque eso hace que la sociedad se aleje de la política y de los políticos, que es lo que también hoy está pasando. Diputado Tiago Puente, muchas gracias por Muchas estar, gracias a ustedes. El diputado Tiago Puente en diálogo con nosotros aquí en El Talión. Pausa y ya volvemos. En esta oportunidad, el juez penal juvenil Rodrigo Moravito nos visita. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Mario, ¿cómo andas? Gusto. Igualmente. Bueno, últimamente hemos visto escritos suyos, participaciones muy importantes vinculadas con el tema de la imputabilidad, ¿no? Sigue el debate. Sí, es más, el dictamen de la mayoría fue favorable, viste que la semana pasada se comunicó que hubo dictamen favorable de mayoría, por ende ahora se va a tratar en el recinto. Por supuesto que claramente hay disidencias también, hay gente que está políticamente, lo digo, ¿no? Porque si tomamos las cuestiones de lo que finalmente decimos los que trabajamos a diario, los operadores de la ciencia jurídica, de las ciencias médicas, de las ciencias de la neurología, estamos constantemente en contra de la baja de la edad de punibilidad. De hecho, la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño dice claramente que bajar la edad lo suficientemente como querían en un primer momento, a 12 o 13 años, absolutamente desaconsejable desde el punto de vista de la neurociencia. Y desde el punto de vista de los 14 años, yo creo que hay una interpretación errónea. Porque el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano máximo de control de la Convención de los Derechos del Niño, y que a su vez la Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, hay solamente 1 o 2 países que no han ratificado. Uno es Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, establece que el piso mínimo que tienen que tener los estados para bajar la edad o tener una edad mínima de responsabilidad penal es 14 años. O sea, no le está diciendo baje el LAN a 14. Le está diciendo como mínimo los estados que tienen menos de 14 suban LAN a 14. Y los que tienen la edad más alta los encomia esos estados y los insta a que no la bajen por ningún motivo. Por ende, Argentina tiene una edad de 16 años y actualmente de punibilidad. Cuba es el otro país que la tiene en 16. Pero sorpresivamente, tanto Argentina como Cuba tienen tasas de homicidios en general, digamos, se mide cada 100.000 habitantes como todo parámetro, en el 4,4 Argentina, en el 4,2 Cuba, y son países que no han bajado la edad de punibilidad. Digo el homicidio en general, tomando el homicidio como el delito más grave, ¿no? Por supuesto que hay otros delitos que cometen los adolescentes, como los robos, los hurtos, los delitos contra la propiedad. Catamarca, termino con esto. Entonces, tienen tasas de homicidio más bajas con una edad de punibilidad más alta. En cambio, por ejemplo, Brasil tiene una tasa del 23,4, con una edad a los 14 y prácticamente en 12, algunas cuestiones. Uruguay, que tiene una edad en 14, tiene el 13,4, o sea que el análisis que se hace de que a mayor endurecimiento de la ley penal, bajar la edad de punibilidad sería una política de endurecimiento de la ley penal, no mejora los índices No de guarda seguridad. relación con las estadísticas que se conocen. No, ni va a mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, si tomo a Catamarca, en el año 2023 el delito, digo porque es la última estadística que tenemos, en el año 2023 el delito que más se cometió por parte de adolescentes son las amenazas. Por supuesto hay que ver en qué contexto, ¿no es cierto? Son las amenazas. Posteriormente le siguieron las lesiones, ¿sí? Le siguieron las lesiones, producto quizás de la adolescencia, la reacción, las peleas, los golpes. Y después vinieron los delitos contra la propiedad, que son los robos, mayormente hurtos, por los que no son punibles que robos. Para que la gente entienda la diferencia, o sea, en el hurto yo me apropio legítimamente de algo, tomo este celular y me lo llevo. En cambio, en el robo yo
si vos lo tuvieras en la mano, te lo arranco, o te pego una trompada, o te pego con algo para que Claro. veas el celular. Hay más violencia, digamos, en el robo. Entonces, son los delitos que me han cometido. Nosotros tenemos un gran problema en Catamarca, son los delitos contra la integridad sexual, que tampoco tenemos que ocurren. En el ámbito intrafamiliar no tenemos un violador serial como tuvo en su momento Córdoba. Cometen en el ámbito intrafamiliar o en contextos muy especiales. Fiesta de estudiantes, último día de UDQ, PD, digamos, todo por sus iniciales, último día de quinto, último primer día de sexto. Digamos, en el contexto de esa fiesta se cometen abusos sexuales. ¿Por qué? Porque los chicos tienen excesos en alcohol y excesos en drogas. ¿Sí? Y bueno, y estiman que tener una relación sexual en esas condiciones están habilitados para poder hacerlo, cuando en realidad la víctima, que posteriormente termina denunciando, está privada de sentido. Entonces, Catamarca no tiene el mismo índice delictual que puede tener el conurbano bonaerense. O fíjate que la mayor población adolescente del país está concentrada en 3 provincias. En ese sentido, bajaría la estadística que usted da a conocer del 4.4, que está contextualizada a nivel de este estudio, con lo que pasaría concretamente en Catamarca, digo, a nivel del indicador del porcentaje. No, Catamarca no ha tenido un homicidio por un chico no punible, porque, Bien. a ver, entre los 16 y los 18 años no hay inconvenientes, son sancionados. Por debajo de los 16 años no ha tenido un homicidio, un chico no punible en años. Yo desde que estoy no recuerdo uno. Y estoy hablando que hace 18 años que estoy en la justicia penal juvenil, trabajando de juez. Entonces, bajar la edad de punibilidad, a ver, insisto, la mayor población adolescente se concentra en 3 provincias. Por supuesto que en esas 3 provincias puede haber habido un homicidio, pero estamos legislando para todo un país en donde yo actualmente pertenezco al foro, entre otros tantos organismos, al foro penal adolescente de la JUFEJUS, ¿sí? Y ahí estamos en contacto con gente casi prácticamente de las 24 provincias. Y hablamos de estos temas, jueces, fiscales, hablamos de estos defensores, asesores, y bueno, la realidad de otras provincias no es la misma que la de Catamarca, y tal vez la realidad de Catamarca es muy parecida en general al resto de las provincias. Entonces, bueno, el conurbano bonaerense, los delitos por debajo de la edad, los homicidios por debajo de la edad punible, siempre tomando el delito más grave, los homicidios por debajo de la edad punible no superan el 1%. Y por lo general no son en contextos de inseguridad, son en contextos de disputas barriales, peleas entre bandas, fuera de los boliches. Eso no significa que ese 1% o el resto del porcentaje que ocurra en las provincias no sea importante, claro que lo es. Y que no haya intervención penal tampoco significa que no haya intervención estatal. Debe haber intervención estatal. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Supongamos que en Catamarca en este momento tenemos un homicidio de un chico no punible, o una chica. Digo un chico porque incluso el 80%, el 90% del perfil tipo del chico en conflicto con la ley penal es varón. Son muy pocas las mujeres que hay, adolescentes. Entonces, cometen nosotros de un no punible, bueno, evidentemente la fiscalía va a investigar, va a esclarecer el hecho, va a individualizar con el autor y lo va a derivar al sistema de protección, que es donde tiene que tener los mecanismos para abordar esta problemática. El sistema de protección creado a nivel provincial por la ley 5.357 ha cambiado, tiene otra óptica, otro eje, intervienen para garantizar derechos, pero también obviamente en un sentido de responsabilidad de la conducta que se ha ido cometida. Así debería funcionar el sistema. El problema es que no tenemos intervenciones tempranas. ¿Cómo prevenimos el delito? ¿De qué manera lo estamos previniendo a las conductas juveniles? ¿De qué manera estamos dialogando con los chicos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo salen a la calle? ¿De qué manera reaccionan? Ojo, porque todos creemos que la cárcel es para delincuentes, entre comillas, ¿sí? Se entiende. Y a propósito, usted viene tomando parte, emitiendo posición sobre casos dentro del seno escolar. Dentro del seno escolar. La semana pasada tuve un caso que de hecho hoy día toma fuerza pública. Toma fuerza pública, ha salido en los medios de comunicación hoy, ha salido en algunas editoriales, incluso del diario Lancasti. ¿De qué manera? Yo tomo intervención por dos chicos de 12 y 13 años, ¿no? Habría otro grupito por un supuesto caso de bullying o acoso escolar. Entonces, por supuesto, tomó intervención la justicia penal adolescente, siempre en la mira de dar una respuesta ante estas conductas, ¿no? Porque, bueno, uno quiera transgredir la ley o avasallar garantías constitucionales
se entiende que los magistrados y funcionarios que han intervenido anteriormente han tenido ese norte, de qué manera mejorar estas situaciones de bullying que son bravas, son terribles, son tristes. Entonces, bueno, pero eran chicos de 12 o 13 años. Un victimario de 12, una potencial víctima, una víctima de 13. Entonces, tomamos intervención, hicimos saber que hay una ley provincial de hace 10 años, que es la ley 5.402, que aborda esto dentro de la comunidad educativa, cómo se tiene que resolver, pero por eso también tiene que haber capacitación, tienen que estar creados los organismos que están establecidos en la propia ley. Tomamos conocimiento, dijimos que esto se tiene que resolver dentro de un clima de diálogo, de paz, dentro del contexto, porque la justicia penal es desaconsejable. La justicia penal es la última instancia. De hecho, la misma Convención de los Derechos del Niño sostiene que siempre que sea apropiado y deseable acudir a otros mecanismos que no sea la judicialización, hay que llevarlo adelante. Y esto se han expedido numerosos organismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pudimos darle una respuesta. Hicimos una carta, porque este es un formato nuevo que se hace en lenguaje claro y sencillo, explicándole, y vamos a ir a la escuela, tanto quien les habla, como juez, el fiscal y la asesora, para que esa carta sea leída en nuestra presencia y explicar en términos muy sencillos y claros. Hacer docencia, en definitiva, sí, un poco. Formar. No sacarle tampoco, digamos, como suele decirse mal y pronto, y perdón, la cola a la jeringa, digamos, sí, sino en definitiva también intervenir, tenemos un compromiso, pero de decir, bueno, no, justicia penal es imposible porque no podemos, porque hay una ley que establece claramente que no podemos intervenir, y de hecho eso es lo que está debatiéndose ahora. Así que bueno, venimos trabajando arduamente, por supuesto la violencia nos ha ganado, suficiente, nos ha ganado mucho, pero venimos dando respuesta, la justicia viene trabajando y viene trabajando bien. Me parece que bajar de la edad de punibilidad es un claro retroceso a nivel país, que nos coloca claramente en una situación difícil, claramente de responsabilidad internacional, máxime cuando hoy tenemos estadísticas que dicen que 7 de cada 10 chicos son pobres, 3 de cada 10 son indigentes o están en situación de pobreza extrema, y más de 1,5 millones de chicos se va a cenar, a dormir sin cenar, y 1,5 millones se saltea aproximadamente casi 2 o 3 comidas por día. Parece que la prioridad está en solucionar estos problemas a los chicos y después veamos qué hacemos con la justicia. Doctor Rodrigo Moravito, muchas gracias por estar. A ustedes por invitarme. Con nosotros el juez de ejecución penal juvenil, el doctor Rodrigo Moravito. Ya volvemos. Germán Craneviter acaba de asumir como secretario de gobierno de la comuna capitalina. Inmediatamente nos dio el ok a su visita al Talión. Está con nosotros en el Hotel Ancasti, Germán Craneviter. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias, buen día. Estoy muy feliz, muy agradecido y encantado de estar acá. Bueno, y muy feliz y agradecido por la convocatoria que el intendente Gustavo Sadi te ha realizado para convertirte en el actor político más fuerte dentro del municipio. Bueno, agradecido con el intendente que sí, que me ha dado esta responsabilidad, que me ha sumado a su equipo para trabajar y para dar continuidad a una forma de hacer las cosas en las que creo, que es de cara a la gente, cerca del vecino y cerca de ese deseo por construir una ciudad linda para todos y todas. ¿Te imaginabas, esperabas la convocatoria al ser presidente del bloque en el Consejo Deliberante? Y la verdad que no, yo creí que iba a terminar mi mandato, no tenía pensado en mis planes la incorporación al gabinete municipal en este momento, pero bueno, la política es así, toca, cambia, es dinámica, y como militante uno siempre tiene que estar preparado para el lugar que le toque. Bueno, hablamos fuera de cámara, ¿no? La importancia de Craneviter en el gabinete municipal y porque Germán Craneviter llega desde las primarias, ¿no? A convertirse en concejal. Esto implica mucho en un año electoral. Sí, vengo desde la militancia, me ha tocado participar en distintas elecciones, ya sea como candidato o como militante o actor político. Me ha tocado perder en elecciones internas y también me ha tocado tener la oportunidad de ganar, siempre con la vocación de construir propuestas para los vecinos y las vecinas. Y sí, este es un año electoral, llegará el momento en el cual toque hablar un poco de las elecciones, pero hoy lo que me toca es hablar de la gestión
de cómo seguir trabajando por y para los vecinos. En ese sentido, ayer lo dijiste, ¿no? Con motivo de tu asunción, no hay que cambiar nada, hay que seguir el mismo rumbo trazado desde el Ejecutivo Municipal. Sí, creo firmemente en eso. Hay que dar continuidad a una manera de hacer las cosas, a una forma de trabajar. Eh, Tengo amistad personal con el doctor Fernando Monguillot. Creo en sus formas de hacer las cosas. Él estuvo durante 5 años en esta secretaría tan importante. Y bueno, mi desafío es sumarme a dar continuidad a ese modelo de gestión. Día cero, convocatoria de distintos sectores. ¿Esto qué implica en términos de la idea de negociación, ¿no? Que tiene el flamante secretario de Gobierno? Sí, sobre todo de tender puentes, de la búsqueda de construir acuerdos. Ese fue aparte el pedido de Gustavo. Me dijo, Germán, quiero que dialogues, quiero que escuches, quiero que trabajes por alcanzar consensos. Y bueno, ya me tocó, ya he enviado las notas formales al SOEM, al CIDCA, al Consejo Deliberante, en todos esos casos solicitando la primera reunión para que podamos conversar, todo con agenda libre, para ir construyendo metodologías de trabajo. Estos son los principales actores, ¿no? Que guardan relación con la situación de los empleados internamente. Eso era lo urgente, me parecía que el primer paso, mi primer acto de gestión eh, ayer y esta mañana fue esa notificación, esa convocatoria, y durante el día de hoy seguiremos generando esos vínculos y esos puentes con todos los actores que debo hacerlo. ¿Cómo se hace, Germán, para negociar en tiempos de austeridad, ¿no? El intendente remarca permanentemente, ¿no? La relación y la necesidad de que el gobierno nacional afloje, ¿no? Con las remesas nacionales en materia de obra pública, para funcionamiento. ¿Cómo se negocia teniendo en cuenta que la situación no es tan fácil, ¿no? Lidiarla a nivel de las finanzas y de la economía propia. No, seguir procediendo con total transparencia, con sinceridad, poniendo los números sobre la mesa, poniendo y explicando bien, sabiendo comunicar bien cuál es la situación y cuál es el estado de las cosas, en toda mesa de conversación y de búsqueda de acuerdo. eh, bueno, son personas racionales, todos somos personas que sabemos entender las situaciones y bueno, el contexto nacional está cada vez peor, hay una situación económica durísima, dificilísima para todos los argentinos, eso es entendido por todos, y uno parte desde eso, cuando se sienta a conversar sobre cualquier cuestión que tenga que ver con esa naturaleza económica, ¿no? Y poner sobre la mesa eso. Germán, me imagino que tus pares, los concejales, dirán, bueno, va Germán a la Secretaría de Gobierno, voy a canalizar más rápidamente mis proyectos, mis ideas, esto va a suceder, ya te han estado hablando, digo, porque todos quisieran estar en la lista de partida. Bueno, siempre todos los concejales pudimos canalizar muy bien nuestros pedidos, nuestras solicitudes en la Secretaría de Gobierno, porque prácticamente todos teníamos una excelente relación con quien era el secretario de Gobierno en ese momento. El compromiso que les hice fue que voy a continuar trabajando de la misma manera, abriendo las puertas, poniéndome a disposición y más aún también porque tenemos amistad personal de muchos años con los muchachos, hemos vivido muchas cosas con los compañeros y las compañeras. Sí, por supuesto, y de hecho ya hice la convocatoria, hice la solicitud formal de una reunión de trabajo. Hay temas muy importantes en la agenda deliberativa de este año. Está la cuestión de las aplicaciones digitales que cuando estaba en el Consejo ya estábamos trabajando El con tema del Uber, concretamente. el tema concreto de Uber y de las distintas aplicaciones. Eh, Así que forma parte de eso de la agenda deliberativa que tocará seguir trabajando en conjunto. Bueno, y en el marco de la convivencia, no es lo mismo convivir en el Consejo Deliberante que en la legislatura a nivel de las diferencias ideológicas. Y el intendente hizo una apertura a principios de año, ¿no? En un año electoral donde también el peronismo no quiere trabajar solo, busca cooptar o ampliar, ¿no?, su oferta con otros partidos políticos. Sí, nuestro partido siempre tuvo amplitud y vocación de alianzas y de consensos. Son muchos los partidos políticos que forman parte de nuestro frente. Y sí, Gustavo, por su naturaleza, por su forma de ser, por tratarse un hombre de diálogo, siempre le ha abierto las puertas a todos los partidos políticos con vocación colectiva, con vocación de construir una Argentina mejor, una Catamarca mejor, una ciudad mejor. Siempre ha abierto la puerta a esas conversaciones y a mí me tocará sumarme, quiero colaborar en ello.
quiero transmitir a que todo aquel que se quiera sumar a seguir construyendo una ciudad mejor y una Argentina mejor, tiene las puertas abiertas y todo el deseo de parte nuestra de construir en conjunto y de manera horizontal, de manera honesta y de manera sincera. Bueno, lo dijo el intendente, ¿no? El peronismo no es solo, por sí solo, sino a través de la conjunción de fuerzas de 20 partidos que forman parte de un frente electoral. Ya abrió las puertas al radicalismo, concretamente. Bueno, siempre estuvieron abiertas las puertas a todo aquel catamarqueño que tenga el deseo de construir colectivamente algo grande para todos y todas y para ponernos a resolver siempre los problemas de la gente. Bueno, esto va a formar parte principal, ¿no?, de la agenda de este año en la Secretaría de Gobierno. Es uno de los temas, son temas vinculados a lo político, pero sé que el objetivo mayor también que tengo ahí es dar continuidad a las respuestas a los problemas de la gente. Es una secretaría que está diseñada para interactuar con los vecinos, ya sea en su individualidad, como es el área de atención al vecino donde está la aplicación cerca, ya sea la interacción con los vecinos desde su organización colectiva, como son las áreas que tienen que ver con los centros vecinales, con los CEPAVES, o ya sea en los vecinos que se dedican al deporte, a los jóvenes, porque también forman parte estas áreas de esta secretaría. Está diseñada para interactuar con todos, con todas, pero fundamentalmente para buscar dar respuesta y generar soluciones. Germán, el hecho de contar con un par, Fernando Monguillot, en el Ministerio de Gobierno, Craneviter, secretario de Gobierno de la Comuna, facilita la interacción por ese clima de tensión que muchos sospechan que puede haber existido en algún momento entre el gobierno provincial y el gobierno municipal de la capital. No, bueno, esas tensiones no eran tan así, y ahora sí, por supuesto, para mí es muy fácil, es muy lindo, es buenísimo, porque voy a tener la posibilidad de estar en constante comunicación con el ministro político del gobierno provincial, y sé que eso va a generar buenas respuestas y buenas soluciones para los vecinos de la capital. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales gestiones, ¿no?, en el vínculo Craneviter-Monguillot? Primero, con todo lo que tiene que ver en mi situación de aprendizaje y de organización en el que estoy hoy es recién mi segundo día en la Secretaría de Gobierno, así que todas mis comunicaciones con él están basadas en eso, en que me ayude a organizarme. Yo voy a continuar con el equipo que ya trabajaba con él, porque confío y creo enormemente en ese grupo humano. Los conocía de antes también porque venimos de la militancia, somos prácticamente de la misma generación, y al ser de la misma generación tenemos los mismos sueños, así que me toca la comunicación constante en esta etapa, que es la de organizarme, planificar y seguir construyendo cosas importantes para los vecinos. Y finalmente, Germán Craneviter proviene de las PASO, un militante, un referente que ha trabajado a nivel barrial. ¿Cuál es el mensaje a las bases, ¿no?, que esperan, digamos, solidificar el proyecto del peronismo en Catamarca con un referente que hoy es un actor político muy fuerte en la capital? Bueno, transmitirle lo que siempre les dije. Uno no está en política para ir a sentarse a un sillón o porque busque ponerse un saco, sino que estamos acá para seguir transformando la realidad, para hacer mejor las cosas, para mejorar la política, para mejorar cada cosa con las que nos encontremos. Transmitirle eso, que seguimos con la misma vocación, que no solo creemos en las puertas abiertas, sino que también seguiremos llevando las oficinas de la Secretaría a los barrios, como ya lo hacía Fernando, y que juntos vamos a seguir construyendo un lugar mejor para todas y todos. Germán Craneviter, flamante secretario de Gobierno de la Comuna Capitalina, gracias por estar. El agradecido soy yo, estoy a su disposición. Bueno, primero en el talión, el secretario flamante de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, designado por el propio intendente Gustavo Sadi, recientemente asumido aquí en el talión. Nueva pausa y en instantes volvemos. Y aquí le ponemos punto final a esta edición del talión, como siempre, con la colaboración permanente en la producción de Agustina Brandán, Nadia Fuentes y todo el equipo de streaming del Multimedio Sancasti, analizando la realidad, el contexto local y las últimas situaciones generadas con la asunción de nuevos funcionarios en el Poder Ejecutivo Provincial, en la Comuna Capitalina, y con los ribetes en torno a las consideraciones de la oposición a raíz de las últimas decisiones del Poder Ejecutivo Provincial que pasan por la legislatura a nivel del debate de distintos decretos. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en el Talión. Muchas gracias. Cata, marca récord. Impulsando la inversión en infraestructura deportiva para seguir creando espacios de desarrollo y contención para los jóvenes.
Marca récords en clubes alcanzados, con 16 instituciones beneficiadas. Marca récords ayudando a cientos de deportistas que ahora cuentan con más oportunidades. Y marca récords en remodelaciones de canchas, playones, vestuarios, espacios multiusos y accesos. Apoyando e invirtiendo en su desarrollo, seguimos haciendo que nuestro deporte crezca. Hacemos Catamarca.